saludo a todos ustedes. Vamos a continuar con el desarrollo de este importante curso sobre legislación y política ambiental. Le toca al suscrito tomar esta sesión. Mi nombre es Santiago Polo Fabián, yo tengo algunos años de experiencia en todo lo que es desarrollo de proyectos y hace ya un buen tiempo trabajando en todo lo que es el desarrollo sostenible y lo que es más que todo en la Dirección General de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes actualmente, ¿no? Hemos tenido la suerte de pasar algunos años en programas de desarrollo integral, haciendo planificación, gestión, haciendo monitoreo y evaluación, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, lo mismo con cooperación técnica internacional, con la GTZ exclusivamente. Bien, pero en esta oportunidad me toca continuar con el desarrollo de la sesión 3, lo cual se refiere a lo que es el ecologismo político y los partidos y movimientos políticos ecológicos. En realidad, en nuestro país, hablar de lo que es ecologismo político, específicamente sobre partidos y movimientos políticos ecológicos, sería un boom en este tercer milenio, puesto que reconocidos en el registro nacional no existe en realidad alguno que esté reconocido oficialmente como partido ecológico. Sin embargo, dentro de la temática de legislación y política ambiental, nos tocaría definir un poco lo que es la ecología política, ¿no? O sea, podemos enfocar el concepto desde varias corrientes, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, no es novedoso la ecología política, puesto que se viene ya manejando desde el siglo XX aproximadamente. Lo cual involucra que nace a partir de una idea sobre la crisis ecológica global, fíjense, y que estaría fundada en algunos problemas que resaltaron desde el siglo mencionado, todo lo que se refiere a sociales, políticos, culturales y económicos, los mismos que se generaron básicamente por la modernidad, ¿no es cierto?, capitalista y productivista, no digamos productiva porque era productivista. Entonces, como consecuencia de ello, viene a formarse lo que es en realidad el concepto de ecología política, ¿no es cierto? Pero el desafío teórico, metodológico, es concomitante, básicamente ahora aplicado a lo que es la política social, ¿no es cierto? En base a lo que, esto es una introducción en base a lo que ustedes tienen en su separata, en sus resúmenes que muy bien el Instituto Peruano de Políticas Públicas ha tenido la feliz idea de conglomerar en este curso, importante que involucra conocimientos básicos sobre lo que es en realidad legislación y políticas públicas, ¿no es cierto? Lo cual en sus separatas van a encontrar ustedes una definición más clara seguramente de acuerdo a la investigación que hace el equipo académico del instituto, y ellos han considerado 3 puntos específicos en esto, como si fuera un deber en cuanto a la definición de ecología, en lo que ellos dicen promover una descripción de la sociedad en su interrelación, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no es cierto? También consideran prescribir una forma particular de sociedad, ¿no?, empleando la creencia acerca de la condición humana, es lo que ellos ponen, y que sostienen y reproducen opiniones acerca del cuidado de los recursos naturales. En esta parte de recursos naturales tenemos que dirigirnos tanto en general, ¿no?, lo que es suelo, agua, aire, ¿no es cierto?, aparte de los vegetales, ¿no es cierto? Digamos, estaríamos considerando los elementos bióticos y abióticos, ¿correcto? Y en el tercer punto ellos consideran proporcionar un programa de acción política. Aquí sí tendría algo que ver con lo que es ecología política, que involucra a la sociedad en su conjunto, ¿no?, en este tercer milenio, pero que siempre se relaciona con el uso, digamos, el uso adecuado de los recursos naturales. Bien, pero en realidad, ¿por qué es importante este término de la ecología política? Y bueno, es importante considerando lo siguiente,
Giancarlo, que es Delgado Ramos, que es un importante investigador sobre lo que es ecología política, considera que es un campo interdisciplinario, fíjense, en constante construcción. Es decir, es una herramienta teórico-analítica de relevancia, eso ya más o menos entrando a lo que es el modernismo, ¿no? Sobre todo ante la intensificación desigual del consumo de energía y materiales. ¿Qué cosa nos trae el consumo desigual de todo lo que es energía y recursos? ¿No es cierto? Nos trae una consecuencia funesta que probablemente esté llegando con el transcurrir de los años y que ya se está notando ahorita, disculpen la relación, como por ejemplo con el calentamiento global, ¿no? Por eso es importante quizás tener un conocimiento básico de ecología política, que al final vamos a aterrizar en lo que es el uso adecuado de los recursos naturales, como una parte de lo que es política ambiental, ¿no es cierto? Bien, el instituto ha considerado algunas características básicas, fundamentales en sus separatas, lo cual están involucrados en 4 puntos, en 4 ítems, en 4 acápites. En uno de ellos considera la ecología política como una alternativa global a la sociedad industrial, bueno, aplicado en este campo, ¿no es cierto? Y que se fundamenta en un pensamiento crítico y transformador para generar un nivel de vida que busque la justicia social, bueno, como una política pública. Y actualmente en nuestro país, digamos, políticamente los gobiernos de turno mucho utilizan esto desde hace 10 a 15 años, ¿no? Lo que es justicia social, y más aún cuando hay libros inclusive y teorías sobre justicia social desde hace unas 3 o 4 décadas atrás. Sin embargo, no se aplica en la realidad, ¿no? O quizás en algunos puntos que yo no conozca seguramente, pero en la pequeña experiencia de recorrer el país lo encontramos. Pequeños proyectos que se realizan en forma de desarrollo específico, pero no involucra lo que es en sí lo que comprendería la justicia social. Y también otra de las características consideran de que cuestiona el sistema de producción industrial, fíjense, y en base a una merma de todos los recursos que involucraría las sistemas primas energéticas, y en cambio satura la capacidad igualmente limitadas de los ecosistemas. Ahora, hablando de ecosistemas en nuestro país, sí hay bastantes teorías sobre esto, ¿no? Ahora, la otra característica que considera es el paso de la ecología como ciencia, ¿no? Y que implicaría la consecución de la sociedad convivencial, ¿no es cierto?, donde la persona se pone al servicio de la comunidad y donde prima la biomimesis, ¿no? Y la autocontención. Básicamente aquí quizás relacionado con los programas y proyectos que se hacen en infraestructura dentro del área socioambiental, serían los planes de contingencia, ubicamos en este sentido, ¿no? Que posteriormente en otros cursos que realiza el instituto creo que debe tener en cuenta ya para la ejecución y aplicación de estas políticas. ¿Ok? Bien, tenemos también, para entrar luego al siguiente punto que ha considerado el instituto muy bien, sobre la teoría política verde, ¿no? Y trata los temas en 3 componentes, se puede decir, ¿no? Como el movimiento francés, el movimiento Tenerife, que es español, y el Partido Verde sueco, ¿no? Que fueron prácticamente los pioneros en la historia de las políticas ambientales. Pero antes de eso yo quiero hablarles un poco sobre lo que es conciencia de clase. Para entrar a esto tenemos que hablar de conciencia de clase, conciencia ecológica y conciencia de especie, ¿no es cierto? Clase, ecológica y especie, porque la política de la diferencia se sitúa en otro plano que el de una ecología política subsumida en el pensamiento ecológico, ¿ah? Pues la significancia de la naturaleza que mueve a los actores sociales en el campo de la ecología política no podría proceder ni fundarse en una conciencia genérica de la clase humana. Esto también considera Giancarlo Delgado Ramos en su texto, por eso es que lo he tomado como un ejemplo, estimados. Y aquí básicamente
tenemos que, para llegar a esto, a lo de la teoría política verde que debe ya estar en el mundo, es la conciencia política. Ustedes van a encontrar en la lectura sobre el movimiento francés del 68, ¿no? El movimiento de Tenerife del 83, que es un movimiento español, y el Partido Verde sueco, ¿no? Y si ustedes conocen un poquitico, por ejemplo, si vamos al norte del país, en Cajamarca existe una cooperativa que se llama Porcón y le llaman la Suiza pequeña, justamente es en honor a este Partido Verde sueco, porque tiene una planificación donde tiene una plantación de árboles, desarrolla muy bien lo que es la zoología con animales exóticos de muchas zonas, pero que ha conglomerado, tiene hasta avestruces, vicuñas, etcétera, y que muy bien, por eso se le llama el Partido Verde, la Suecia pequeña, ¿no? En el caso de Porcón. Bien, luego vamos a entrar a lo que es a lo que en sus separatas han considerado los paradigmas de la ideología ambiental, ¿no? En paradigmas tendríamos mucho que hablar, ¿no? Aplicado quizás a la educación, aplicado a la ingeniería, ¿no? En este momento la reingeniería estratégica está en camino, ¿no es cierto? Pero lo que es paradigmas de ideología ambiental en realidad es un tema nuevo, realmente. El campo socioambiental en este momento tiene boga a futuro y entonces hay que tomarlo desde el punto de vista general. Y en cuanto al punto de vista general, el IPP ha considerado varios puntos, ¿no es cierto? Y cada uno con el que habría que relacionarlo y tomar en cuenta. Ha puesto, por ejemplo, desde los nuevos valores políticos y fundamentos políticos hasta la alta valoración de la naturaleza, ¿no es cierto? En lo cual considera que la naturaleza por sí misma, por ejemplo, indicaría un amor hacia la naturaleza, ¿no? Y esto se debe formar básicamente en los fundamentos básicos de la EBR, la educación básica regular, que considere el curso, por ejemplo, de ciencia, tecnología y ambiente. Yo pienso que desde ahí se debe implementar estos paradigmas de la ideología ambiental. Y muy bien considerados por el instituto, ¿no? Porque considera además de esto el plan y acción cuidadosa para evitar riesgos, ¿no? Considera el sentimentalismo por la naturaleza, ¿no? Que han enfocado, el sentimentalismo pues se ubica de distintas formas, ¿no es cierto? Pero si hablamos por la naturaleza, como decía yo, aquí juega un papel importante lo que es conciencia política, conciencia ecológica, conciencia a lo natural, conciencia al medio ambiente, ¿no? Que prácticamente no se trata bien en todos los estamentos actualmente para el desarrollo de los proyectos. Y indica también los límites al crecimiento que los relaciona con el sentimentalismo por la naturaleza, ¿no? Y considera, por ejemplo, la escasez de recursos naturales en este sentido como un límite al crecimiento. La explosión demográfica y la conservación de los recursos naturales. En este caso yo involucraría más la explosión demográfica, porque en realidad en nuestro país estamos creciendo a un índice bastante acelerado, se puede decir, bueno, sobre la demografía en el país, ¿no? Y la migración es fuerte, sobre todo de las zonas altoandinas del país hacia los lugares concentrados como capitales de departamentos, en este caso Lima. Hace 20 años teníamos un índice demográfico menor al que tenemos ahora. Ahora es más, la gente siempre sigue pensando en Lima, sigue pensando en la orbe y siguen viniendo. Los campos se abandonan. Entonces cada vez existe una degradación de las zonas altoandinas del país y de las zonas concentradas donde nuestros recursos naturales abundan. Nuestro país tiene eminentes recursos naturales. Por eso es que hay mucha gente de Europa, desde la época incaica, que miraron el desarrollo de nuestro país, desde nuestro mar hasta nuestros recursos en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Entonces, ahí un poco que me ubico, y entonces, ¿qué nos tocaría a nosotros? Aplicar aquí como un límite al crecimiento, hacer un uso adecuado sobre la conservación de los recursos naturales, ¿no? ¿Ok? Bueno, y también describe la necesidad de una sociedad completamente nueva, ¿no? Y como dije al principio,
relacioné los dos extremos como nuevos actores políticos y fundamentos políticos. Aquí tiene que ver mucho con la economía ecológica que estamos viendo. Una sociedad participativa y sistemas de gobierno consultivos, ¿no es cierto? Estamos hablando en futuro. Partidos políticos que definan los intereses de los ambientalistas y propongan medidas correctivas. Quizás de los ambientalistas no me ubicaría tanto porque faltaría un autoconcepto, una autoconciencia para poder definirse en realidad como ambientalista, ¿no? Sin embargo, se felicita a todas las personas y movimientos que ya están surgiendo en nuestro país para defender en realidad nuestros recursos naturales, pero sin intereses políticos ni económicos, ¿no? Eso sería lo más conveniente. Bien, y en cuanto a partidos políticos, el IPP ha puesto un ejemplo bastante considerado sobre René Dumont, ¿no es cierto?, que fue un agrónomo de profesión. Él nació en 1904, o sea, imagínense, es del siglo XIX, ¿no es cierto?, y ya no entró, ya no pudo llegar al siglo XX, ¿no es cierto?, pero y nosotros recién hemos empezado con esto quizás en el siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, siglo XXI, perdón, iniciando, ¿no? Entonces, fíjense que en el sentido político, digamos, el profesional de ciencias naturales, de recursos naturales, como el caso de las ciencias agrícolas, ¿no es cierto?, las ciencias forestales, y dígase de paso, no porque el que habla sea egresado de una facultad de ciencias agrícolas y forestales de la Universidad Nacional de Cajamarca, que no les dije al principio, es bueno complementar ahora. Soy agrónomo de profesión y coincido con este señor que en otras palabras fue un capo, ¿no es cierto? Hablando para ustedes que son unos dignos participantes y representantes en su formación, y espero que la mayoría seguramente son jóvenes, donde también deben haber tanto de mi promoción, que a veces nos falta la información, se acoplen a estos conocimientos y en realidad apliquen estas teorías en el desarrollo de sus funciones o en los trabajos que vayan a hacer en todo lo que es desarrollo socioambiental, bueno, con la matriz que es la ecología, ¿no? Este señor, fíjense, comenzó su carrera, como lo dice la información, y bueno, yo también indagué sobre esto, como un promotor de fertilizantes químicos, o sea, para hacer un comercio que hasta hace poco, y como ahora nuestra costa peruana y también la sierra y la selva se están utilizando muchos fertilizantes químicos, lo cual trae consecuencias para la calidad del producto. Los Países Bajos de Holanda, en este momento, por la aplicación de la agronomía, digamos, moderna, entre comillas, ellos producen papa, por ejemplo, entre 80 y 90 toneladas por hectárea. Y en cambio en nuestro país, en las zonas altoandinas, se produce 5.000 máximo por hectárea, y con un pequeño paquete técnico, ¿no es cierto? Este agrónomo comenzó produciendo fertilizantes, pero cambió de actitud, fíjense, rechazando el uso de productos químicos en la agricultura. Entonces, cuando él hizo esta demostración, ya comienza a predicar sobre el ahorro del consumo de energía y la preservación de los recursos naturales. Por eso es que en el futuro la ecología política, la ecología verde, llamemos así, tiene que ir orientado a dos puntos principales para mí: el ahorro de energía y la conservación y la utilización adecuada de nuestros recursos naturales. Mientras más naturales seamos, inclusive en el consumo, creo que nuestra naturaleza va a conservarse mejor, ¿no es cierto? Por eso es que yo considero mucho también a este señor, que fue un capo en la producción de fertilizantes químicos, ¿no? Dentro de ellos, pues, lo que se ha utilizando mucho la fórmula NPK para la producción de los distintos cultivos, ¿no es cierto? Bien. En el caso de este señor, de nuestro colega o ex colega, ¿no es cierto?, es considerado en la actualidad como el padre de la ecología política, bueno, en Francia, ¿no? Hablábamos nosotros del partido verde en Francia hace unos 2 o 3 minutos, ¿no es cierto?, y fue el primer candidato ecologista del país francés en el año 74, cuando yo recién terminaba mi secundaria. Él obtenía solo 1,32%, sin embargo, o sea, no llegó a hacer una
un efigie, digamos, en la política europea, ¿no? Lo que seguramente en nuestro país hubiera sido distinto, porque en esa época la política era distinta en el país, año 74, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto le debemos a este señor por haber producido como creador de los fertilizantes químicos, pero luego se inclinó y a predicar sobre el ahorro del consumo de energía y la preservación de los recursos naturales, ¿no? Justo lo que estamos redundando en este sentido, ahorrar energía y utilizar bien nuestros recursos naturales. Bueno, en el mundo hay N partidos políticos llamados verdes, ¿eh? Hay N políticos. El equipo académico, estimados, del Instituto Peruano de Políticas Públicas es el que se dedica a la investigación y para prepararnos esta información, seguramente con algún aporte muy básico nuestro, pero en su investigación que ha hecho considera siempre lo más importante. Para resaltar esto, porque en unos 20 o 15 minutos que estemos ahora al frente con ustedes, no podemos hablar de todo. Sin embargo, compartimos lo mejor que se puede. Pero sí tienen ustedes a su disposición la página del IPP y directamente pueden inscribirnos también en nuestros correos y podemos contestarles sus inquietudes. Ellos han considerado en este caso 3 partidos importantísimos a nivel de todo el continente, a nivel del mundo, que es el Partido Verde Alemán, el Partido Verde Francés y el Partido Verde de los Estados Unidos. 1980 con el alemán, ¿no es cierto? Y en el año 2001 con el Partido Verde de los Estados Unidos. Sin embargo, en el francés, los verdes es un partido político de tendencia ecologista y de izquierda, ¿no es cierto? Y mayormente aquí en el país, fíjense, hay una coincidencia con esto, ¿no? Porque a algunos movimientos que se están constituyendo para defender que les llaman entre comillas los antimineros, le están relacionando como verdes, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, seguramente por el color de la naturaleza, porque en realidad quizá no tiene nada de verdes, ¿no es cierto? Y entre los planteamientos fundamentales y que sobresaltan en el Partido Verde francés, tenemos algunos pensamientos ideológicos, ¿no? Como por ejemplo son opositores al uso de armamento nuclear, fíjense, o sea, lo que acá diríamos son antimineros, ¿no? Son opositores a toda fuerza bélica y militar, y tienen como punto principal la lucha contra la contaminación marina, fíjense, lo que aquí en nuestro país no, bueno, no, al menos yo no lo conozco. La estrategia aplicada consideran que es la polarización, es decir, ni de izquierda ni derecha, sino decidida la transformación social con responsabilidad ambiental. 2 puntos que hemos enfocado desde el principio. Y quiero que me disculpen ustedes, estimados, que en este tema fundamental, que es ecologismo político, partidos y movimientos políticos ecológicos, para mí, una de las consecuencias importantes es la transformación social con responsabilidad social, uso adecuado de la energía y de los recursos naturales. Bien, yo creo que hasta ahí es esta parte de lo que es la sesión 3, que involucra ecologismo político, partidos y movimientos ecológicos. Sin embargo, ustedes en sus separatas, en sus clases virtuales que también lo tienen a disposición en la página, hay un resumen sobre lo que es visión verde de la política para el futuro de Europa, ¿no? Y consideran ellos 6 proyectos importantes, ¿no? El Pacífico, el futuro sostenible, el modelo social europeo, la visión verde de la economía, una globalización más justa y la democracia y Estado de Derecho, lo cual para mí sigue enfocándose en los puntos ya dichos anteriormente, que es uso adecuado de energía y recursos naturales, como ecología política en su conjunto, ¿no? Bien, estimados, hasta acá lo que es la sesión 3 y seguramente vamos a continuar con la sesión 4, a mí me toca otras sesiones más. Y por favor, si es que tienen alguna consulta, diríjanse siempre al instituto, a través de ello me van a hacer llegar a mí sus inquietudes, que con mucho gusto y con los pequeños conocimientos que hay podremos resolver sus consultas en la medida de las posibilidades. Muchas gracias.